tomar asiento. El domingo pasado, mientras escuchaba a Hernán Paduán compartir una palabra que emanaba de parte del corazón del Señor, y él nos decía que cuando Adrián lo convoca hace 3 semanas atrás para compartir un mensaje, él se pone a orar al Señor. La verdad es que me puse en su lugar porque estábamos los dos más o menos en la misma posición. A los dos nos pidieron compartir un mensaje, pero honestamente yo pensé en ese momento de que la iba a tener un poco más fácil que Hernán, porque cada vez que subo a la plataforma me suele pasar que hablo de finanzas, ¿sí? Entonces es bastante más sencillo porque yo ya sabía que lo que iba a compartir con ustedes iba a tener que ver con principios espirituales relacionados con las finanzas. No obstante, como nos suele pasar a aquellos que conocemos al Señor, nos ponemos en oración para preguntarle al Señor qué parte o qué principio financiero quería que comparta con ustedes. Y para mi desesperación y para mi sorpresa, el Señor no me pidió que comparta finanzas. Así que realmente se me complicó bastante, porque no suelo hablar de otra cosa y porque lo de finanzas es lo mío. Así que bueno, pasamos un tiempo peleando con el Señor, pero Él, saben ustedes, si tienen relación con el Señor, de que es bastante terco. Así que obviamente gana Él. Y bueno, decirles un poco que el Señor plantea de que el principio rector para este año es resplandece. Así que Él quería que compartiera algo con ustedes relacionado a este principio rector, a este principio o a esta palabra que el pastor trajo para nosotros para este año. Ahora bien, la palabra realmente es tremenda, pero ¿qué les digo a ustedes de parte de Dios para que resplandezcan? Desde lo mundano, de hecho, vivimos en continuas crisis, sobre todo porque vivimos en Argentina, ¿no? En el mundo actualmente hay rumores de guerra, hay crisis financieras, hay crisis económicas de todo tipo, hay crisis sociales, hay crisis morales e incluso en este último tiempo hay una crisis ideológica como nunca antes, por lo menos yo he visto, ni recuerdo haber leído. ¿Cómo resplandecemos en medio de todo esto? ¿Se puede resplandecer en medio de la crisis y del dolor? Cuando comenzamos el año generalmente solemos tener grandes expectativas que poco a poco se extinguen por la carga de la vida diaria, ¿no? Es por eso que Dios nos llevó a la reflexión del desierto y a la conquista de la tierra prometida. Y quisiera compartir con ustedes hoy 3 cosas que debemos recordar en medio de una crisis. Y si nos acordamos de estas 3 cosas en medio de la crisis, nos vamos a acordar de resplandecer para el Señor. Amén. Así que pasamos directamente a lo que yo llamo el primer paso. Y el paso número 1 lo titulo Mejor es un buen final que un buen comienzo. Salomón, de hecho el hombre más rico y más sabio que hubo y que habrá, nos dijo en Eclesiastés, en el capítulo 7, del verso 8 al 10, más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Si enojarse es malo, guardar rencor es peor. Notemos que hay varios puntos en este versículo, ¿no? El primero nos habla de la paciencia y el segundo nos habla del rencor. A veces, no sé si les pasa a ustedes, cuando uno empieza a leer la Biblia, parece de que Dios tuviera 2 cuestiones en media inconexas ahí que no tienen absolutamente nada que ver unas con la otra. ¿Qué tiene que ver la paciencia con el rencor? ¿Qué tiene que ver el comienzo con el final y con estas 2 cosas? Aparentemente, pareciera de que son pensamientos que no tienen que ver uno con el otro, pero la primera parte dice que la paciencia nos empuja a la meta. En el mundo de los negocios, en los libros, nos dicen que un imperio no se construye en 2 días. Si querés construir algo duradero para el Señor,
va a llevar tiempo. Y esto es una cosa que tenemos que tener presente, ¿no? Si realmente queremos construir algo grande, y definitivamente Dios tiene algo grande para nosotros, cada uno de nuestros dones, nuestras herramientas y nuestras capacidades tienen que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. Y el propósito de Dios para nuestra vida definitivamente será algo grande. ¿Cómo lo sé? Porque cada uno de nosotros somos sus hijos. Somos coherederos en Cristo. Y no hay propósitos grandes y propósitos pequeños, porque Dios nos ama a todos por igual y no hace acepción de personas. Por tanto, si tiene un propósito grande y vemos un propósito grande en la vida de nuestros hermanos, definitivamente tiene un propósito grande para nuestra propia vida. Amén. Ahora bien, la gestación de un elefante dice que dura 22 meses y la de un ratón 21 días. La diferencia entre algo grande y construir algo grande y algo muy pequeño está en el tiempo y en la paciencia. Si nuestra intención es brillar y conquistar sueños grandes de parte de Dios, tenemos que estar dispuestos a correr una maratón y no 100 metros en velocidad. Vivimos en un mundo obsesionado con la inmediatez de las cosas. Incluso se da en las relaciones. Estamos en una era en donde nadie sabe bien qué quiere, pero definitivamente lo quiere ahora. Las publicaciones, de hecho, los medios de comunicación nos impulsan a tener las cosas inmediatamente, ahora antes que sea demasiado tarde. Yo les decía, fíjense las publicidades, ¿no? Llame ya, tenelo hoy, viví la vida hoy, y etcétera, nos dicen y nos hablan de la inmediatez de lo que realmente tenemos que tener, que para disfrutar es ahora y no hay que esperar. Hay un miedo patológico a la espera, a la paciencia. Vengo del ámbito universitario y hoy se discute si las carreras no deberían ser más cortas, porque si no hay metas a corto plazo, parece que los jóvenes hoy se frustran de esperar. ¿Y qué decir de las relaciones humanas? Esperar a una pareja, poder esperarla, ayudarla a hacerla crecer, sanar heridas, acompañar, nos parece de otro mundo. La gente hoy quiere relaciones y quiere construir relaciones ya hechas, ya construidas, no quiere esperar a construir. Quiere relaciones a medida del consumidor y lo quieren hoy, lo quieren luego de la primera cita. No hay tiempo para esperar. Nos obsesionamos tanto con lo inmediato que las personas deben estar conectadas de forma permanente. Nos cuesta dejar el teléfono incluso dentro de la iglesia, y lo sé porque suelo sentarme por allá atrás, ¿no? Y uno ve muchísima gente conectada. Les cuesta muchísimo a todos nosotros desconectarnos, incluso dentro de nuestra propia iglesia. Nos cuesta orar. Las oraciones, de hecho, son cortas y las respuestas deben ser inmediatas. Incluso mientras oramos, nuestra mente comienza a divagar por algunas cuestiones. No sé si les pasa, pero empezamos a orar y eso nos lleva a un pensamiento y ese pensamiento a otro y este otro a otra cosa y en algún momento nos damos cuenta que no estuvimos orando nada. Pero lo que es peor, nos olvidamos que con quien estábamos hablando era con Dios. Pero parece que Dios entrara en una especie de grupito de WhatsApp, en donde Él no está contestando rápido y automáticamente salgo a contestarle a otro. Estamos acostumbrando a nuestro cerebro a charlas de WhatsApp de respuesta rápida. Y empezamos a hablar con Dios como si Él estuviera en WhatsApp. Si no contesta rápido, es que me clavó el visto y entonces paso a otra cosa, porque definitivamente Dios no está en línea. Esto es algo que nos empieza a pasar y tenemos que tener cuidado con esto, porque esta idea de inmediatez nos lleva a no escuchar la voz de Dios. A nuestro cerebro le cuesta cada día más enfocarse y esperar. Neurobiológicamente parece que se plantea que está cambiando la conformación y la estructura de nuestro cerebro. Pero Dios nos pide paciencia y justamente lo dice por intermedio de Salomón. ¿Por qué usó a Salomón para explicar este principio? Ahora, fíjense en Primera de Reyes, en el capítulo 3, nos decía que en Gabaón el Señor se le apareció en sueños y Dios le dijo, pedí lo que quieras. Y él pidió, como todos ustedes saben, sabiduría para gobernar este pueblo, que era su pueblo. Y por eso Dios le concedió no solo sabiduría, sino absolutamente todo lo demás. Y una riqueza inimaginable. Ahora bien, 6 capítulos después, en Primera de Reyes 9,
del 1 al 2, dice lo siguiente. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Ahora la pregunta que les hago es, ¿cuánto tiempo tardó el Señor en aparecerse por segunda vez? Dice que se apareció por segunda vez como se le había aparecido en Gabaón. ¿Cuánto tiempo tardó desde que se apareció en Gabaón hasta que se le apareció por segunda vez cuando hubo terminado todo? La respuesta es que el templo comenzó a construirse en el 4º año del reinado de Salomón y él tardó 7 años en terminar el templo. Pero nos dice algo más. Dice que en realidad se le apareció por segunda vez cuando hubo terminado no solo el templo, sino también el palacio y todo aquello que Salomón quiso. Entonces, ¿cuántos años tardó realmente para recibir una nueva directiva de parte de Dios? Esto nos lo dice en Primera de Reyes 9:10. 20 años sin recibir nuevas directivas de parte de Dios. 20 años en donde Salomón solo tenía una orden específica y tuvo una palabra de lo que debía hacer. Si hoy en día Dios no responde a la primera semana de nuestra oración, empezamos a pensar que Él no nos oye. Empezamos a pensar de que a lo mejor no somos sus hijos o que Dios está en la vida de los pastores o en la vida de algún líder, pero en nuestra vida no. Porque no toleramos la idea de que Dios no responda de manera inmediata. La paciencia produce fruto, pero presten atención. Es importantísimo que para que Dios nos dé una nueva directiva, no quede nada en el tintero. Dios se apareció, dice la Biblia, cuando Salomón hubo terminado todo. Nada quedó pendiente. Y ojo con los pendientes, porque los pendientes nos impiden brillar, nos impiden resplandecer. Todo lo que no cerremos es obstáculo para lo nuevo de Dios en nuestra vida. Puedo garantizarte de que si Dios no terminaba todo, Dios no se le hubiera vuelto a aparecer. ¿Y cómo sé esto? Es clave. Es tan claro que la Biblia dice cuando hubo terminado todo. La Biblia podía haber dicho en el mes de Abib, cuando Salomón estaba durmiendo o cuando estaba paseando, podría haber dicho en la primavera, pero sin embargo la Biblia es clara y dice cuando hubo terminado todo. Por tanto, si Salomón no hubiera terminado todo, les puedo garantizar de que Dios no se hubiera vuelto a aparecer. Cerrar capítulos, terminar, cerrar etapas, es clave para lo nuevo de Dios. Y cuando hablamos de cerrar, Salomón automáticamente lo hila con algo, y lo hila con el perdón y el rencor. Dice, guardar rencor es peor. Ahora vemos cómo tiene sentido lo que dijo Salomón de parte de Dios, porque la falta de perdón y el rencor nos paraliza, nos impide cerrar etapas. Hay personas que permanecen estancadas en el pasado. En sanidad vemos cómo hay personas que nos cuentan como si estuvieran viviendo hoy aquello que pasó hace 20 años atrás y no pueden perdonar. Aquello que les cuesta y que los ata almáticamente a las personas que los lastimaron. Ahora bien, nos cuesta perdonar y es lógico, pero sin embargo Jesús nos dijo que perdonar era obligatorio. El perdón no es un sentimiento del corazón. No tiene que ver con que si sentimos o pensamos. El perdón es obligatorio para los hijos de Dios. Y ahora, ¿por qué Jesús estaba tan interesado en que nosotros podamos perdonar y podemos dejar el rencor de lado y dejar el pasado y cerrar etapas? ¿Por nuestros agresores? No, por nosotros mismos. Porque Él sabe de que el rencor y el pasado y todo lo que venimos arrastrando nos paraliza. Nos ata almáticamente a las personas y a esa persona, y que atados de esta forma nosotros no vamos a poder recibir directivas nuevas, no vamos a poder brillar. Si queremos resplandecer, si buscamos brillar, definitivamente debemos cerrar etapas. Voy a decirles algo que es bastante difícil de digerir. De hecho, a mí me costó mucho entenderlo, y es que todo lo que te pasó, todo aquello que te lastimó,
tus heridas, el pasado, las emociones destruidas, los corazones rotos, los desiertos, las angustias, todo eso Dios lo usó y lo usa a tu favor. Sé que es muy difícil de entender, porque hay cosas que realmente nos lastiman. Escucho a personas que han vivido cosas y situaciones tremendas. ¿Cómo decirles a ellos que Dios pudo usar esto a su favor? En mi propia vida he vivido y he transitado cosas tremendas. Y entender de que Dios usó esto para mi bien fue tremendo y fue terrible. Cuando tu papá está en la ecuación, él usa hasta el mismo Satanás, como pasó en Job. No sé si ustedes lo recuerdan. ¿Les cuesta creerlo? Como a veces el público se renueva, dijeron por ahí, es que les cuento muy brevemente y una porción muy chiquita de mi propia vida para que ustedes entiendan el concepto. Cuando yo comencé a estudiar, en ese momento realmente creí que esto venía de parte del Señor. Tenía los dones, las herramientas y la capacidad para poder estudiar aquello que me gustaba y realmente era muy bueno en eso. Ahora, en ese momento, a mis padres los estafaron y perdieron absolutamente todo. Perdimos la fuente de trabajo y hubo que salir a trabajar no algunas horas, sino todas las horas posibles. De lunes a lunes, más de 12 horas, algunas 15 y algunas 20 horas por día. Esto es para solventar un crédito en un banco, un crédito que jamás sacamos. O sea, estábamos pagando un crédito que nunca habíamos sacado, dinero que no teníamos, de una estafa que nos habían hecho. En ese momento, lo que yo creí que era bueno, que era mi carrera, tuve que dejarla de lado. Terminé trabajando en una obra en construcción, de sereno, una innumerable cantidad de horas, incluyendo Navidad, Año Nuevo y sin francos. Honestamente, en ese momento yo conocí al Señor y empecé a conocer al Señor. Era nuevo, era muy nuevo. Y casi en simultáneo nos pasa esto. Por tanto, yo recuerdo una oración en medio de la obra en construcción, diciéndole al Señor, ¿cómo puede ser que esto me ayude a bien? No hay forma de que esto sea algo bueno para mi vida. Vos me diste estas herramientas, estos dones, estas capacidades. Vos me hiciste de esta manera y soy bueno en lo que hago y de repente ahora me tenés tirado acá en el medio de esta obra. No puede ser de que esto me ayude a bien. No entiendo la lógica de esto. Y de hecho estaba bastante enojado con el Señor. Esa obra en construcción luego se transformó en una universidad del cual hoy soy gerente de desarrollo. Yo entiendo esta situación casi 15 años después. Ahora viendo en perspectiva todo lo que pasó y todo lo que luego logré a partir de esta situación tan tremenda que probablemente el enemigo haya preparado para mi propia destrucción, ahora entiendo de que Dios tenía preparado este plan. Es probable que si Él me lo hubiera explicado en ese momento yo no lo hubiera entendido. No lo entendí. Y no es que entendiéndolo yo hubiera resuelto algo. De hecho, estuve 3 años más en esa misma situación. 3 años pidiéndole al Señor algo y sin entender qué era lo que Él estaba haciendo. Por tanto, quiero que ustedes entiendan muy profundamente que todo lo que puede llegar a pasar ahora va a jugar a favor de ustedes. Que todo lo que están atravesando, las dudas, las dificultades, las angustias, los desiertos, los dolores, tienen que ver definitivamente con algo que Dios va a hacer para ustedes. Que este lugar en donde están hoy los va a hacer resplandecer. Que están en el mejor lugar en donde pueden estar. No importa la condición en la que hayan llegado. Ustedes van a resplandecer hoy. Amén. 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 El paso número 2. Las crisis tienen fecha de vencimiento y esas fechas las ponemos nosotros. Y yo puse entre paréntesis a veces la ponemos nosotros. ¿Sí? Hay un famoso adagio que dice que las crisis tienen tres cosas. La primera es una solución, la segunda una fecha de vencimiento y la tercera una enseñanza para tu vida. Si yo logro entender de esta manera las crisis, más rápidamente voy a poder salir del desierto. Si yo no logro entender esto y me estanco en la angustia, en el dolor y en el pasado y en lo que debió haber sido, definitivamente este desierto se va a prolongar. Por tanto, te insto
a que pienses en cada una de tus crisis estas tres cosas. Que esta crisis tiene una solución, que esta crisis tiene una fecha de vencimiento y que esta crisis tiene algo que me va a aportar a la vida para poder lograr el propósito de Dios en mi vida. Si yo lo veo de esta manera, rápidamente puedo garantizarles que van a salir de esta crisis y de este desierto. Junto con esta idea quiero confirmarte otra cosa. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Así como las crisis la tienen, las promesas no la tienen. Las promesas de Dios son eternas. Y cuando Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. En medio del desierto, Moisés tuvo que enfrentar a varios enemigos. A los amorreos, a los heveos, a los jebuseos. Pero el principal y el peor enemigo del pueblo de Israel fue la duda. Fue la falta de confianza en Dios y de lo que Dios podía hacer. Lo compartíamos recién en finanzas. Decíamos que lo peor que le pudo pasar al pueblo es no confiar. Fíjense que el pueblo de Israel no permaneció 40 años en el desierto porque el pueblo enemigo los atacaba y los acosaba. Permaneció por su propia incredulidad. Ahora, lo que nos cuesta entender es cómo un pueblo que tenía delante de sí una columna de fuego durante la noche, una columna de humo durante el día, el arca del pacto y la presencia de Dios y la voz de Dios sonando y retumbando en sus oídos, el maná que caía y no les dejaba jamás pasar hambre, la ropa que no se les gastaba, el calzado que no se gastaba. A pesar de eso, no confiaban en Dios. ¿Cómo puede ser una cosa como esta? Ellos tenían los prodigios y las señales al alcance de la mano y sin embargo no creían. Esto pasó a mi entender por varios motivos. El primero de ellos es porque había una mentalidad de esclavitud y no me voy a detener en esto. Pero el segundo motivo, que para mí es el principal, fue que el miedo en medio de la crisis fue más grande que su propia fe. Todo empezó fatídicamente cuando Moisés eligió a 12 hombres para inspeccionar la tierra prometida. Cuando Israel llegó a Cades Barnea, esto es en la frontera de la tierra prometida, Dios quiso hacerle a un grupo selecto una especie de avant-première. ¿Qué es un avant-première en el cine? Es la película proyectada antes del público general para algún grupo selecto. Por tanto, Dios les dice, elijan a 12, ¿sí? Elijan a 12 personas, uno de cada una de las tribus de Israel, que yo les quiero mostrar esta tierra que ya les di. Ahora bien, ellos solamente tenían que ir a mirar la tierra, a decir lo buena que era la tierra, a decir cómo esta tierra fluía leche y miel, a decir cómo esta tierra era increíble para ellos, pero sin embargo fueron con otro espíritu. De hecho, 10 de ellos, al regresar, hicieron esta consideración. Dijeron, esta tierra traga a sus moradores. Y lo que es peor, hay gigantes de la tribu de Anac, y estos gigantes nos ven a nosotros como langostas. A todo esto, me imagino preguntándole ellos a los gigantes cómo los ven, como langostas. No era esa la idea que tenía Dios al mandarlos a mirar la tierra prometida, pero ellos empezaron a pensar de esta manera. Esto hizo desfallecer al pueblo, pero hubo 2 de ellos, Caleb y Josué, que dice, en ellos hubo un espíritu diferente. Ahora, presten atención, ¿cómo le llamaban a esta tierra durante todo este tiempo? Era la tierra prometida, ¿sí? ¿Y qué significa prometida? De acuerdo a la Real Academia Española, prometida es la acción de prometer, promesa de hacer algo o cumplir algo que ya fue fijado de antemano. Ahora bien, ¿quién fue el que prometió? Dios. ¿Y qué se dice de Dios? Se dice de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y fíjense que en Números 23, 19 continúa aún más y dice, Él dijo, ¿y no va a ser? Si Él habló, ¿no lo va a ejecutar? Si ellos tenían claro de que esta era la tierra prometida por Dios, ¿por qué se ponen a pensar si realmente va a ser de ellos o no? La tierra ya estaba prometida. Por tanto, el que prometió era Dios y Dios no falla. No tenían nada más que hacer, pero sin embargo se ponen a pensar si realmente iban a poder vencer gigantes. ¿Les parece necio de parte del pueblo de Dios? A mí sí.
pero a veces me encuentro cometiendo el mismo error. Tenían milagros y prodigios todo el tiempo y sin embargo, en el fondo de su corazón, confiaban en Dios, pero con reservas, como nos pasa a nosotros a veces. Confiamos en Dios, pero para algunas cosas. Cuando la cosa se empieza a poner turbia, cuando el desierto parece no tener fin, cuando la angustia llama a la puerta, nos parece de que Dios no va a aparecer. Nos parece que Dios nos soltó la mano y no está en medio nuestro. Este miedo, esta falta de fe hizo perder 40 años en el desierto al pueblo de Israel. ¿Quién definió la fecha de vencimiento de esta prueba? El propio pueblo de Israel. Ellos definieron que iba a ser 40 años. ¿Cómo lo sabemos? Por su propia desconfianza, pero la Biblia dice, conforme al número de los días, de los 40 días que reconocieron la tierra, llevarán vuestro pecado 40 años. Un año por cada día que recorrieron la tierra, pensando en que Dios no podía hacer. ¿Cuál era el pecado que tanto enojó al Señor? La desconfianza en la promesa. El no confiar, el no arrojarse a los brazos de Dios, creyendo de que Él los iba a sostener. En la Biblia, el mensaje de parte de Dios es claro, y para ustedes y para nosotros el mensaje de hoy de Dios es claro. Él tiene para vos pensamientos de bien y no de mal. Él tiene para vos lo mejor de la tierra prometida. Él tiene y está haciendo en tu vida todo lo bueno y todo lo justo. Él te va a ayudar y todo te va a salir bien. Todo lo que te pasa te va a ayudar a bien. Y esto es una promesa de parte de Dios para vos. No hay forma que desconfiemos de esto que Dios dice de nosotros. Hay un pasaje, que es uno de mis preferidos, que dice que a nosotros Dios daría naciones por nosotros, hombres por nuestra vida, porque nosotros somos de gran estima y Él nos ama. Y esto es algo que hace que mi corazón explote. Dios daría naciones por nosotros, a hombres por nuestra vida, porque Él nos ama y porque somos de gran estima. Y si dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Y si esto es así, es una certeza que nosotros tenemos y es una certeza inconmovible de aquello que Dios va a hacer para nosotros. Por tanto, tenemos que confiar. Está Dios buscando personas que le crean. Dios quiere que brilles. ¿Vamos a resplandecer o vamos a preguntar si podemos hacerlo? Dios puso este ejemplo en Josué y en Caleb. Porque junto con la desconfianza aparecen otros dos hombres, que son estos dos en los cuales había un espíritu diferente. Y son Josué y Caleb. Josué y Caleb eran hijos y nietos de esclavos. Y resalto esta idea porque Josué y Caleb no fueron criados en palacio. No tuvieron la mejor educación, no fueron a los mejores colegios. Ellos tenían padres y abuelos que incluso tenían esta misma mentalidad de esclavo, pero en ellos había un espíritu diferente. No sé cómo son tus abuelos o tus padres, no sé cómo viviste durante este tiempo, pero nosotros somos llamados a ser una generación bisagra, una generación que confía en el Señor, no importa cómo haya sido nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Nosotros somos aquellos que hemos de confiar, así como pasó con Josué y con Caleb. Cuando vieron la tierra automáticamente interpretaron que era para ellos. Dios se las había dado y ellos solo tenían que tomarla. Henry Ford dijo una frase que a mí me impactó. Dice, los obstáculos son esos gigantes atemorizantes que uno ve cuando quita los ojos de la meta. Los gigantes en realidad se empiezan a ver solamente cuando quitamos los ojos de la meta. Josué y Caleb solamente miraban la tierra prometida. No le importaba a los gigantes, no le importaba la tierra que traga a los moradores, no le importaba absolutamente nada. Si esta tierra era para ellos, Dios se la iba a dar. Y esto hacía de que tuvieran un espíritu diferente. Ahora, alguno de ustedes puede considerar que está grande para brillar, para resplandecer, para tomar la tierra que Dios tiene prometida para ustedes. A lo mejor alguno de ustedes dirá, yo ya estoy un poco grande, no creo que Dios tenga demasiado para mí, me parece que se terminó el tiempo, pude haber perdido demasiados años en el desierto, no creo
que Dios haga grandes cosas conmigo. Estoy de vuelta. Ahora quiero que ustedes presten atención a lo que dijo Caleb. 40 años después, Caleb llega a la tierra prometida. Caleb tenía 80 años aproximadamente. Y dijo: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra, para salir y para entrar. Así dijo Caleb. ¿Saben qué territorio eligió Caleb? No pidió cualquier territorio. Pidió el territorio en donde estaban los gigantes de Anac. Pidió el peor. Pidió aquel territorio a los cuales aquellos 10 espías le tenían miedo. Ese territorio pidió Caleb. Con 80 años, diciendo: a mí denme ese territorio que me los como en un pancho. Si Dios estaba conmigo, no hay forma de que un gigante pueda atemorizarme. Amén. Jehová va a estar conmigo y lo voy a echar como Jehová me dijo. Esa fue la palabra de Caleb. Si atravesás un desierto, asegúrate de 2 cosas. La primera, de confiar en Dios con todo tu corazón. Y la segunda, de estar preparado para combatir gigantes, porque de ciertos gigantes van a venir. Si vos estás enfocado, los gigantes van a aparecer, porque esto es así. Cuando Jesús nos dice, no sé si ustedes recuerdan, aquel que edifica su casa sobre la roca y aquel que edifica su casa sobre la arena, y dice: hubo una tormenta y el que edificó su casa sobre la roca permaneció firme, pero aquel que edifica la casa sobre la arena, grande fue su ruina. ¿Sí? La pregunta es: ¿en qué momento o a qué casa vino la tormenta? La tormenta vino para las 2. Cuando vos estás en Cristo, no significa que no va a haber tormentas. No significa que no va a haber gigantes. Sí significa de que vas a prevalecer. De que si te aferrás a la roca, no hay nada que pueda tumbarte. De que si te aferrás a la roca, no hay gigante que pueda resistirse. Amén. Amén. Vamos a pasar. Amén. 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 Vamos a pasar al número 3. Y para mí el más importante, y es: para resplandecer hay que recordar. Así se llama el mensaje. Acuérdate de resplandecer. Para resplandecer tenemos que recordar. Yo decía que para hacer Josué un libro de batalla, porque ciertamente Josué es un libro en donde se describen las batallas del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, hay muy pocos detalles militares. ¿Qué tipo de armas usó el ejército de Josué? ¿Cuántos oficiales había? ¿Cuántos hombres en cada batallón? Y eso que la Biblia está llena de detalles que a veces nos parecen infantiles, pero esto que me parecía como más lógico y lo que yo hubiera escrito, sin embargo no aparece. Es un libro de batallas, pero no aparece ninguna de estas cosas. De hecho, estas cosas nunca las vamos a saber. No las sabemos porque el énfasis de este libro no es una batalla física, es una guerra espiritual. El conflicto real no era con los cananeos, con los heveos o con los jebuseos. El conflicto no es, en tu caso, con las drogas, con las emociones rotas, con los corazones destrozados, con el desierto. No, ese no es el verdadero conflicto. En realidad, es con Satanás y con sus demonios. Canaán era la propiedad inmueble mejor plantada en la zona. Conectaba África con Europa y tenía acceso al mar Mediterráneo, era rica en campos fértiles y valles. Lo importante de todo esto es que era la tierra prometida por Dios a Israel. 7 siglos antes, Dios le había dicho a Abraham: a tu descendencia le daré esta tierra. En Génesis 12, en el capítulo 7. Jesús iba a nacer ahí. Jesús iba a caminar por ahí. Jesús iba a morir por nuestros pecados en ese lugar. Todas las profecías hablaban de esto. Por tanto, esta tierra era tierra para el pueblo de Israel de parte del Señor. Regalo del Señor era esta tierra. El libro de Josué no trata de reclamar una propiedad para un pueblo que estaba un poco perdido. De lo que trata era de preservar el escenario para el plan de redención de Dios para nuestras vidas. La contraestrategia de Satanás era clara: contaminar la tierra prometida y adelantarse al niño prometido. Él sabía perfectamente de dónde iba a nacer aquel que nos iba a redimir. Destruir el pueblo de Dios y destruir la obra de Dios. Entonces, la batalla de Josué era una batalla espiritual. Así como la batalla
de cada uno de ustedes es una batalla espiritual. Porque si algunos de ustedes los mantienen en el desierto lo suficiente, ustedes pueden empezar a pensar de que Dios no está en medio de ustedes. Y el propósito de Dios para sus vidas se trunca. Y el diablo sabe de que si trunca el propósito de Dios para las vidas de cada uno de ustedes, trunca el propósito de Dios para la iglesia. Porque quiero decirles que el propósito y la identidad de cada uno de ustedes tiene que ver con el plan de Dios para esta iglesia. Es por eso que la batalla que peleamos es una batalla espiritual. Si ustedes están lejos del propósito y estás en medio del desierto, al diablo no le interesa demasiado. El diablo lo único que quiere es mantenerte en el desierto la mayor parte de tu tiempo posible. Ahora, Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Para muchos la idea del diablo es un poco antigua. Se predicó durante mucho tiempo, muy poquito. Hablar del diablo hoy nos parece un poco antiguo y un poco retrógrado. Parece extraño. La tendencia hoy es echarle la culpa a la genética, al gobierno, al medio ambiente. Sin embargo, la Biblia nos presenta un adversario claro de nuestra fe y su nombre es Satanás. Cualquier persona, cualquiera de nosotros que nos hayamos acercado lo suficientemente a Dios, sabemos de que Satanás nos va a atacar. ¿Querés que les cuente o quieren que les cuente alguno de sus antecedentes? Yo nombré algunos para que ustedes entiendan cómo funciona Satanás. Primera de Crónicas 21:1, Satanás indujo a David. Lucas 22:31, Satanás ha pedido zarandearlos a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Juan 13:2, el diablo ya había metido en el corazón de Judas la idea de traicionar a Jesús. Lucas 13:16, esta mujer a quien Satanás había tenido y atada durante 18 largos años. Efesios 2:2, Satanás gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Satanás induce, Satanás persuade, Satanás ata, Satanás ciega y gobierna y tiene un solo objetivo, burlar, matar y destruir. Esto es lo que dice Juan 10:10. Él está molesto y la vida en la tierra prometida lo va a tener definitivamente de mal humor. Si buscas resplandecer, debes tener que tener en cuenta de que Satanás es real y que está molesto. A él no le incomodan tus días en el desierto, pero si comienza tu vida en la tierra prometida, si te enfocas en el propósito de Dios para tu vida, definitivamente va a poner molesto, va a molestarse. Si te atreves a resplandecer en fe y no en miedo, si te apoyás en la gracia y no en la culpa, si escuchás la voz de Dios en lugar de escuchar la voz del mundo y en los medios de comunicación, de seguro te va a tener en la mira. No es casualidad que cuando te presentás con un objetivo claro a principio de año que emane del corazón de Dios, empiecen los problemas, la cosa se empieza a complicar y las cosas comienzan a empeorar. Estás en territorio enemigo y tenemos que tener claro esto. Así le pasó a Josué. Por primera vez en casi 5 siglos, los hebreos estaban acampando en Canaán. Ahora, ¿cuántas veces habían contemplado esta tierra increíble del otro lado del Jordán? ¿Cuántas veces Caleb y Josué habían esperado durante casi 40 años poder pasar a este lugar? Ahora, cuando Dios dividió las aguas del río Jordán, no esperaron a que se les preguntara 2 veces. De hecho, unos 40.000 guerreros salieron corriendo y armados en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó. Voy a detenerme acá un momento porque la otra vez lo compartí con el grupo de conexión. Cuando ustedes ven que atraviesan el Jordán, Josué atraviesa el Jordán en seco. Y les parece que es demasiado, ¿no? El Jordán, de hecho, no lo atraviesan en cualquier momento del año. Nos dice que lo atraviesan en medio de la primavera. En medio de la primavera, el Jordán estaba crecido. No era el momento más tranquilo del Jordán. De hecho, el Jordán, en medio de esta primavera, tenía casi 1,5 kilómetros de ancho y tenía la parte más profunda entre 12 y 15 metros. No era un río así nomás. Cruzarlo en seco implicaba de que Dios haya parado a 48 kilómetros río arriba el Jordán, con todo lo que eso significa, y ellos pudieran pasar en seco. Este era el momento en donde pasó el pueblo de Israel.
no pasó de cualquier manera, pasó bajo estas características del Jordán. Ahora bien, estuvieron esperando tanto tiempo que lo más lógico era que salieran corriendo hacia Jericó, porque tenían este mismo espíritu de su comandante Josué. Si Dios nos lo dio, nosotros lo vamos a conquistar. Ahora, si no los hubiera detenido Dios, probablemente hubieran llegado a Jericó directamente para combatir. Pero Dios los detuvo. Todavía no estaban listos. Era como si hubieran querido ofrecerle una palabra más. Estas palabras son las mismas que Él quiere darnos hoy, antes de que enfrentemos la batalla que tenemos por delante. Todos nosotros arrancamos el año con ganas, con firmes propósitos de que este año va a ser diferente. Todos arrancamos con ánimo de conquista. Yo puedo imaginarme a una mamá en el primer día de clases de su hijo. La mochila está lista, los útiles están en la mochila, la comida está preparada, él está cambiado, listo con el transporte afuera. Sin embargo, cuando el nene quiere salir corriendo, de repente la madre lo frena en seco. Se arrodilla, lo mira a los ojos y le dice 3 cosas. Les dice: acordate de quién sos, acordate quién sos y recordá todo lo que te enseñé. Esto es lo que generalmente una mamá podría hacer en la vida de nuestros hijos. Dios hizo exactamente lo mismo con el pueblo de Israel. Dice: cuando todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: tomad del pueblo 12 hombres, como aquella vez, uno de cada tribu, y mándenle diciendo: tomen de acá en medio del Jordán, del lugar en donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levántenlas en lugar en donde habéis de pasar la noche. Josué le ordenó a cada uno de una tribu que agarre una piedra y la ponga en medio del Jordán, mientras el Jordán empezaba nuevamente a fluir. Mientras el pueblo observaba, tomaron 12 piedras. Una vez que hubo colocado la 12ª piedra, el pueblo le dijo: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿por qué estas piedras están aquí?, ustedes les responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo en tiempos de Moisés, que lo mantuvo seco mientras ustedes cruzaban. El secreto para conquistar, para resplandecer y para sobrevivir en territorio enemigo: recordá lo que Dios hizo, recordá sus logros en tu autobiografía, captá y retené este cruce en tu memoria, las veces que Dios te hizo cruzar el río de la desesperación y el río de la angustia, las veces que Dios te rescató. Antes de mirar hacia adelante, hacia Jericó, mirá hacia atrás, hacia el Jordán y lo que Dios hizo ahí con vos. Hace un tiempo estaba un poco angustiado, hace un año más o menos, con algunas cosas que venían pasando en mis empresas. Los pagos se demoraron, algunos clientes quebraron, no pagaron y las ventas cayeron. Es raro en Argentina, pero pasa. Por lo que un vencimiento un viernes me pareció imposible de pagar. Mis compañeros, que no suelen verme angustiado, vieron una modificación en mi cara y entonces en el momento del almuerzo me preguntan qué pasa, les comento, y uno de ellos, la mayoría no son cristianos, uno de ellos que me conoce hace mucho tiempo, le dice a los más nuevos, y traté de copiarlo casi textual porque así fue que lo dijo. Dijo: ya no recuerdo cuántas veces he visto a este hombre en situaciones límites, situaciones en las que la mayoría de las personas no tienen salida. Recuerdo varias, pero una puntual en donde tenía que vender su auto porque en 15 días le daban el otro y debía pagarlo. Pasaron 14 días y no había pasado nada. Y esta vuelta sí yo pensé de que estaba jugado. Sin embargo, el día 14 a la tarde yo vi como lo llaman por teléfono un hombre de Mar del Plata diciendo que se tomaba un colectivo con la plata y venía a pagar el auto 1 hora antes de que él tuviera que pagar el suyo. Dice: no hay forma de que esto pudiera haber pasado. No creo en Dios. Pero he visto tanto de esto en esta vida que definitivamente algo tiene que pasar. Ahora bien, dice que cuando Dios quiere incluso puede usar a los propios incrédulos. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Cuál era la traducción en el mundo espiritual? La traducción es: Gustavo, tenés que amontonar piedras. Es hora de amontonar piedras. Es hora de recordar. Tu mejor arma contra sus ataques es una buena memoria.
El Salmo 103 dice: con todas las fuerzas de mi ser te alabaré y recordaré todas tus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud y me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios siempre me da lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Mi Dios es un juez justo. Crea en tu mente y en tu corazón una sala de trofeos. Cada vez que experimentes una victoria, cada vez que salgas adelante, coloca uno de estos trofeos en tu estante. Antes de hacer frente a un reto, hace un recorrido por los logros de Dios. Tenés que tener un cuaderno en donde pongas cada uno de los milagros que Dios hizo en tu vida, cada una de las promesas que Él cumplió, cada una de las oraciones respondidas. Hubo una persona, creo que lo conté la otra vez, que lo hizo y llevó más de 30.000 en la cuenta. 30.000 promesas, 30.000 oraciones cumplidas. A veces nos olvidamos de lo que Dios hizo en nosotros y es por eso que enfrentamos el desierto con angustia. Tenemos que recordar porque vamos a brillar. Recordá las bendiciones que Él te ha concedido, todas las oraciones que te contestó. Imitá a David, el joven pastor. Antes de pelear contra Goliat, él recordó cómo Dios lo había librado del oso y lo había librado del león. Así lo dijo. Él se acordó de que en esa oportunidad dijo: yo no sé cómo es pelear contra gigantes, pero estoy seguro de una cosa: el que me libró del oso y el que me libró del león, Él me va a librar de este gigante. Amén. Amén. David le hizo frente a su futuro revisando su pasado con Dios. Le hizo frente al futuro revisando su pasado con Dios. No vayas a Jericó mientras no hayas recordado Jordán. Si buscas resplandecer, recordá tu tiempo de oscuridad y cómo el Señor te llevó a su luz. Puedo imaginarme un soldado impaciente diciendo: bueno, perfecto, ya amontonamos las piedras, ya recordamos, ahora sí, estamos listos para la batalla y querer salir corriendo. ¿Podemos atacar ahora? Y la respuesta del Señor fue: todavía no. Dios tenía otras instrucciones para su pueblo. La última, antes de enviarnos a la batalla: si van a resplandecer, recordemos quiénes somos y recordemos de quién somos. Josué 5:2 dice: en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. 600 años antes Dios había instituido la práctica de la circuncisión en Génesis 17:11, diciéndole a Abraham: la circuncisión es la señal de pacto entre ustedes y yo. 8 días después del nacimiento de un bebé varón, se lo separaba simbólicamente del resto del mundo. Este niño nunca iba a ser como los paganos. Él era un hijo del pacto, él le pertenecía a Dios. Este era el símbolo. Él era hijo del pacto, él le pertenecía a Dios. Durante los años de peregrinación los hebreos se habían olvidado de esta práctica. Y es que a veces los desiertos pueden endurecer los corazones, nos pueden hacer olvidar de quiénes somos y quién somos. Nos hace olvidar que somos hijos del pacto, nos hace olvidar de que nosotros somos de Cristo. El desierto puede sacar lo peor de nosotros y a lo mejor ahora el pueblo de Israel podía ignorar las instrucciones otra vez. El acto de la circuncisión, piensen ustedes, iba a dejar a los hombres convalecientes durante semanas. Y de hecho estaban en medio del territorio enemigo. Si quedaban convalecientes, ¿quién iba a proteger a las mujeres y a los niños? El pueblo estaba a merced del enemigo. No era una orden lógica, no era una orden que yo hubiera dado, sin embargo Dios quiso primero que se haga esto. Esto iba a dejar sin fuerza a los hombres durante un tiempo. Sin embargo, a Dios no le preocupaba el número, la destreza ni los músculos. Él quería que recordaran a quién pertenecían. Dijo específicamente: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Josué 5:9. El oprobio de Egipto era la humillación de la esclavitud a lo que habían sometido a este pueblo, al insulto y a la deshonra de otras naciones y de otras personas que se burlaban de ellos. Todos cargamos en nuestro pasado de esclavitud con el oprobio de Egipto. El oprobio de Egipto en algún caso en nuestras vidas son errores del pasado, en otras adicciones, en otras malas decisiones, padres que hipotecaron nuestro futuro, padres que no estuvieron, padres que nos hicieron mal o nos marcaron de alguna manera.
Situaciones que hicieron que nosotros pensemos que somos cristianos de segunda categoría. Todo esto nos lleva a la esclavitud y a la vergüenza. Nos dio la idea de que no merecemos mucho, de que Dios está para algunos elegidos, pero que como papá difícilmente Él elija a un hijo como yo. Nos imaginamos a un Dios que puede mandarnos maná a veces para sobrevivir en un desierto que no va a tener fin. Pero el maná es solamente para un tiempo y Dios es nuestro papá. El maná tiene fecha de vencimiento. Es tiempo de reclamar la paternidad de Dios. Es tiempo de resplandecer. La circuncisión entonces era una separación simbólica del pasado. Esto era lo que representaba la circuncisión, una separación del resto, una idea de que como hijos de pacto y como hijos de Dios nunca más nos vamos a parecer al resto. El acto declaraba una nueva identidad. Ya no sos quien eras, eres mío, dice el Señor por intermedio de esto, y ya no son esclavos, son libres. Y ya no están en esclavitud, han sido liberados. Es tiempo de brillar, es tiempo de ser luz. Acuérdense y resplandezcan. El mensaje de Dios para los hebreos era claro. Recuerden de quiénes son ustedes. El mensaje de Dios para nosotros es claro. Recordemos de quién somos. En cierto sentido, no sé si ustedes saben, pero todos los creyentes hemos sido circuncidados. Y esto a lo mejor es nuevo para vos, pero lo dice Colosenses en el capítulo 2, en el verso 11. Dice: cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Jesús cortó y extirpó tu vieja vida. Él separó de nosotros el poder que tenía el pecado y la muerte. Los miedos, los anhelos y las angustias, Él te alejó de su poder cuando entregaste tu corazón a Jesús. No sos más la persona que solías ser. Tu yo antiguo, de hecho, ya no existe. La vida antigua ya no tiene poder. Sos un nuevo vos. ¿Y quién es el nuevo yo que va a resplandecer? Y yo te voy a decir rápidamente, muy rápidamente, quién sos. Porque a lo mejor alguno de ustedes no lo ha leído o a lo mejor no lo sabe. Así que voy a ir rápido. Dice que sos amigo de Cristo, Juan 15:15. Sos un miembro del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27. Sos un santo, una santa, Efesios 1:1. Sos redimido y perdonado por tus pecados, Colosenses 1:18. Sos una persona completa en Cristo y no te falta nada, Colosenses 2:10. Sos libre de condenación, Romanos 8, del 1 al 2. Sos colaborador de Dios, 2 Corintios 6:1. Sos una persona sentada en lugares celestiales con Cristo, Efesios 2:6. Sos un ciudadano del cielo, Filipenses 3:20. Sos aceptado y adoptado en la familia de Dios, Efesios 1:5. Sos coheredero con Cristo. Sos nacido de Dios y el maligno no te toca, 1 de Juan 5:18. Acostumbrate y familiarizate con este nuevo ser. Acostumbrate a lo que sos. Cuando el enemigo intente apagarte, intentando sacar el pasado, diciéndole cuáles son tus errores, vos mostrale quién sos. Él no tiene recursos ante esta verdad. Una última verdad que quiero compartir con ustedes. Los hebreos conquistaron la tierra no gracias a su destreza, a su número, sino a la de Dios. A lo largo del libro de Josué, fue Dios quien peleó. Algún día nos vamos a dar cuenta de que esta batalla nosotros no la peleamos, la peleó Dios. En su llamado a la batalla, Josué le dice a los hombres: tomen posesión del territorio de Dios que el Señor les da como herencia. Y les dice: Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. En la víspera del cruce del Jordán les dice: el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. A las afueras de Jericó les dice: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Toda la narración entera de Josué es: Dios les ha entregado, Dios dando, Dios defendiendo, Dios cuidando, Dios reclamando. Josué resumió la victoria, que también es nuestra victoria, en el siguiente capítulo. Es el 23 en el verso 9 y es para nosotros y para nuestra vida. Dice, termina así: el Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes tal como les ha prometido. Uno solo de ustedes vence a 1000 enemigos, porque el Señor se los prometió y por tanto Él les da la victoria. Dios puso en mi corazón este pensamiento mientras leía esto. Cada uno de nosotros acá
somos guerreros en Cristo, guerreros y guerreras entrenados. Los gigantes de tu vida, los temores, los odios, los rencores, las heridas del pasado y las emociones rotas, vienen hacia nosotros como una legión de gigantes. Sin embargo, hoy Dios te ordena que en lugar de huir, te vuelvas y los enfrentes, desenvaines la promesa y desafíes los enemigos de la causa de Dios, porque no pueden detener el plan de Dios para tu vida, porque el plan de Dios para tu vida es el plan de Dios para la iglesia, porque sos parte de ella y por tanto nosotros sin vos estamos incompletos. Vamos a resplandecer. No fuimos creados para el miedo ni para la cobardía. Somos una expresión viviente de Dios y además Él pelea por nosotros. Él abre caminos. Amén. Abre caminos. Vos no peleás por Dios. Él pelea por vos. Crean esta palabra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de sus hijos y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te va a quemar y durante la noche no te va a dañar la luna. Dios te protege y te pone a salvo de todos los peligros. Dios te cuida ahora y siempre por donde quiera que vayas. Esto dice el Salmo 121. Hacia el final de la invasión, el narrador de la historia de Josué hace un listado de todos los reyes que el pueblo de Israel derrotó. Y lo hace de una manera un tanto extraña. Él dice, el rey de Jericó, uno. El rey de Jai, otro. El rey de Jerusalén, otro. Y así va nombrando a lo largo de todo ese capítulo cada uno de los reyes que el pueblo de Israel derrotó. De hecho, nombra 31 reyes y pueblos enteros, 31 enemigos que el pueblo de Dios derrotó. Una especie de checklist en donde iban mencionando a cada uno de los vencidos, hasta que termina básicamente diciendo, el pueblo de Dios, 31, los enemigos, 0. Ahora bien, pensá esta semana en tu propia lista. Imagina el día en que te pares frente a Jesús. Probablemente cerca de Jesús esté el comandante Josué, esté Moisés y estén muchísimos más, estemos nosotros, todos reunidos, y que vos puedas decir algo como lo siguiente: con la ayuda de Dios, yo enfrenté a los enemigos de mi tierra prometida y los expulsé. Espíritus de temor, vencido. Espíritu de orfandad, vencido. Espíritu de adicción, vencido. Espíritu de baja estima, vencido. Espíritu de rencor, vencido. Y a pensamientos de suicidios, vencido. Una y otra son leídas cada una de tus batallas. Una y otra vez. Celebra la conquista. Cada uno de nosotros en ese tribunal vamos a estar aplaudiendo como ahora, regocijándonos. Esta es tu herencia, es tiempo.